Hola, estimados hermanos, estudiantes del Instituto Teológico Ministerial INTEMI. Hoy vamos con un nuevo módulo que corresponde a los capítulos 13 al 15 del libro de Apocalipsis. Este interesante libro que, como ya hemos podido ver hasta aquí, ha sido muy desafiante, muy enriquecedor, y vamos a seguir profundizando en estos capítulos interesantes. Lo que sí, como siempre les pido, que vayan a la Biblia. Lo que más tienen que leer es la Biblia. En este caso, revise el material con calma, visitando todas las citas y los distintos argumentos. Este video, como siempre digo, es de manera panorámica para poder de alguna manera destacar los eventos relevantes de estos capítulos. Pero usted, la documentación, tiene toda la información, y cualquier duda puede hacerla, por supuesto, a través de los foros que tenemos en la plataforma virtual. Bien, avancemos. El capítulo 13, entonces, el capítulo 13 de Apocalipsis es uno de los trozos centrales del argumento del libro. La primera parte de este capítulo presenta la aparición en el escenario mundial de un personaje descrito mediante la figura de la bestia que surge del mar. ¿Ya? La bestia que surge del mar. Este personaje tiene características similares a las del dragón, que mencionamos ya en el capítulo pasado, en el capítulo 12. Posee 7 cabezas y 10 cuernos, y además posee otras cualidades semejantes a las bestias que aparecen en los capítulos 7 del libro de Daniel. La bestia que sube del mar es, sin duda, el agente satánico por excelencia que ha de aparecer en los tiempos finales escatológicos, ¿ya? Que todavía no ha aparecido. Pero va a aparecer en aquellos tiempos. ¿Para qué? Para promover a la persona de Satanás entre los seres humanos. Será un ser fraudulento que va a hacer una imitación de lo que es el Mesías verdadero, hasta el punto que pretenderá aparecer como alguien que ha muerto y que ha resucitado. ¿Ya? La prueba de que es un falso Mesías está en el hecho que se dedica a blasfemar, a hablar cosas que no corresponden, a mentir, a calumniar. Y tenemos acá, primero, blasfema contra Dios; 2, contra el lugar de la morada de Dios; y 3, contra los seres que habitan en el cielo con Dios. Entonces la bestia que surge del mar se convertirá entonces en un dictador con poderes que excederán a los que haya tenido cualquier emperador en el mundo jamás conocido. O sea, va a tener unos poderes, obviamente, dados allí por Satanás. Este será la cabeza política del imperio romano, que será reavivado en los posteriores tiempos. Recordemos que el último imperio que nosotros vemos, que habla del imperio romano reavivado de alguna manera, ya, ¿no es cierto?, donde los 10 pies de la estatua, por ejemplo, de Nabucodonosor, habla de estos reinos que se van a levantar este último tiempo. Vimos en Daniel también que había lucha, destruida 3 de ellos, ¿no es cierto? Ahí sale el cuerno pequeño, etcétera. Entonces, este imperio va a ser revivado de alguna manera, y este va a ser la cabeza política del imperio en aquellos tiempos. Bueno, nosotros tenemos que entender que todo esto ocurre por voluntad divina, que tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, que tendrá una hegemonía política, que será además, tendrá ese control comercial, ese control legal y religioso sobre todos los habitantes de la tierra, porque se va a hacer un imperio mundial, ¿ya? Donde se va a unificar de alguna manera la parte económica, financiera, ya religiosa. Ya se está viendo, por ejemplo, en algunas partes donde ya hay centros cristianos, y donde está, por ejemplo, centros religiosos, donde se encuentra, por ejemplo, una iglesia del Islam, una mezquita del islamismo, catolicismo, hinduismo, todos operando de alguna manera. Eso es lo que el ecumenismo está impulsando de alguna manera, la unión de todas las religiones del mundo.
en una sola, donde no importa lo que hagas, total, todas van a Dios y así, montones de cosas que están hablando ellos. Entonces va a haber un control a nivel global referente a esto, va a controlar la economía de los países, va a controlar los valores, los precios. Este personaje va a ser venerado, adorado por los habitantes de la tierra, que han rechazado el verdadero Mesías. Recuerden que la Biblia dice que Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no aceptaron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ya? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en el fondo a Cristo. Entonces Dios le envió un poder engañoso. Este poder, obviamente, todo viene por voluntad divina. Dios permite todas estas cosas que van a ocurrir en aquel momento, pero sí va a ser adorado por todos los que rechazaron al verdadero Cristo. El periodo que se le permitirá gobernar el mundo serán 42 meses, o sea, 3 años y medio. Está hablando de la mitad de la tribulación de 7 años. ¿Ya? Ese es el tiempo que se le permitirá gobernar. ¿Ya? Ese será un periodo de duración de la segunda mitad de la tribulación, ya digamos así, a la gran tribulación. A través de este tiempo, la bestia perseguirá de manera y misericordia a todo aquel que se niegue a adorarlo. Sabe, una persecución, los que no se rindan a él, los que no entregan su voluntad, los que rechacen esta autoridad, va a haber una persecución contra todas aquellas personas en aquel tiempo. La bestia seguirá con todos sus súbditos de este reino revivado romano, a matar a todo aquel que se niegue a cumplir sus mandatos, sus dichos y sobre todo a ser adorado. Es más, muchos de los adoradores del verdadero Mesías van a ser ejecutados por resistirse a rendir culto a la bestia. Ya se habla el capítulo 13, versículo 7. O sea, va a haber una ejecución, va a haber derramamiento de sangre en aquel momento contra todos los que digan no. Por ejemplo, se van a parar y van a decir, al igual que en los primeros tiempos, los cristianos cuando sufrían el martirio, de la misma manera, en ese tiempo van a ser perseguidos y ejecutados todos los que en aquel momento conozcan al Señor y entreguen sus vidas al verdadero Mesías. Debe tenerse siempre presente que Dios tiene un absoluto control de todo lo que ocurre. Lo que yo le decía, Él es soberano. No es que Jesús esté tratando de contrarrestar de alguna manera lo que está pasando o haciendo una planificación estratégica de cómo vencer. No, Él ya tiene el control. Él ya está escrita la Biblia, ya tiene un control, y eso nosotros tiene que presentarnos un descanso a nosotros como cristianos que somos de Él. Que si morimos aquí nos vamos a los brazos de Él. Debe haber un descanso. Dios quiere que sepamos que somos salvos, y aún en aquel momento, cuando le toque a nuestros hermanos allí que vayan reconociendo al Señor en este periodo, tienen que saber que Dios tiene el control, es soberano, lo hace como Él quiere. Él es Dios, ya, y Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces debemos descansar en sus planes, que son mejores que nosotros, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos son totalmente limitados. No podemos centrar en la mente de un Dios grande, misericordioso, creador, soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él tiene absoluto control de todo lo que ocurre, y cada poder que pareciera que toma a Satanás, el anticristo, es dado y conferido por Dios. Nunca se le olvide eso. Es Dios quien permite a Satanás que tome el control del reino del mundo por este periodo de tiempo. El Mesías derrotará decisivamente a la bestia, y al mismo tiempo Satanás, cuando venga a tomar posesión de su reino nuevamente, como dice Apocalipsis 11:15 y Salmos 2. O sea, este es un periodo muy corto, muy breve, si lo miramos con la eternidad. En 3 años y medio que va a tomar el control, pero Dios lo permite. ¿Sí? Bueno, avancemos. La segunda mitad del Apocalipsis, ya capítulo 13, que estamos viendo acá rápidamente a grandes rasgos, recuerdo, el material está allí detallado cada evento, presenta la figura de la bestia que surge de la tierra. Esta es una segunda bestia que será nada más y nada menos el falso profeta que va a acompañar al anticristo. Su cometido principal entonces va a ser promover la persona de la primera bestia. Es probable que esta segunda bestia o falso profeta sea de ascendencia judía, es decir, de un linaje de esa raza judía, puesto que sus actividades serán
primordialmente religiosas, ¿ya? Y como falso profeta también, entonces todo esto va asociado allí en aquel parte de esta segunda parte del capítulo 13. La primera bestia, entonces, el anticristo será de origen gentil. Él será el príncipe que ha de venir, Daniel 9:26, cuyo pueblo destruye la ciudad y el santuario. También será el rey soberbio desconocido, dice en Daniel 11:36-45. La bestia que surge en la tierra o falso profeta será capaz de hacer grandes señales, capítulo 13, versículo 7, y engañar con ella a los moradores de la tierra. Entre sus sorprendentes señales están: 1. Hacer descender fuego del cielo e infundir aliento a la imagen de la bestia para que hable. Si sea algo inerte, algo sin vida, le da allí, le infunde aliento, y esta imagen también empieza a ejecutar allí, a hacer algunos juicios y cosas, señales ya en aquel momento. Finalmente, en esta etapa, en este capítulo de ser falso profeta, impone a los habitantes de la tierra una marca o tatuaje que será colocada en la mano derecha o en la frente de los seguidores de la bestia. Sin esa identificación nadie podrá, dice la Biblia, comprar ni vender cosa alguna. Entonces, de alguna manera va a controlar aquí la economía, ya en cuanto a las transacciones comerciales, o sea, dinero, trabajo, todo va a estar asociado a esta marca. La marca mencionada será equivalente al nombre de la bestia, que a su vez será igual al valor numérico del nombre, es decir, 666, puesto que se trata de un acontecimiento que tendrá lugar al final de los tiempos, es decir, durante la gran tribulación. Ojo a este número, ahí está en el material, hay una discusión tocante al número, pero hay que recordar que el número 6, recuerde, es un número de hombre, un número imperfecto, 7 es el número perfecto, y aquí tenemos elevado también a la tercera, llamémoslo así, 666, también este número de imperfección continua. Pero esta va a ser una marca que de alguna manera va a controlar esto, y va a hacer que muchas personas también que no van a tener muy claras sus convicciones, van a ser marcados de una u otra manera con este código para ellos poder generar transacciones en aquel entonces. Bien, va a ser muy duro, muy difícil, hermanos, en este tiempo lo que va a hacer estas personas, los mismos que se han degollado, van a tener que dar su vida, torturados van a ser muchos de ellos, así que va a ser tiempos difíciles en aquel entonces. Bueno, bien, esto era el capítulo 13, ahora el capítulo 14 del Apocalipsis se puede dividir en 3 partes. Primero, tenemos la visión del Cordero, acompañado de los 144.000 siervos sellados para el ministerio especial durante el periodo de gran tribulación, capítulo 14 del 1 al 5. Y 2, tenemos la visión de la proclamación del Evangelio eterno y el anuncio del juicio sobre Babilonia y todo que ella arrastra, todo el movimiento que ella genera, todas las personas. Entonces hay aquí un anuncio de juicio sobre Babilonia. Ya, y 3, la visión de la siega judicial de los posteriores días. Hay primero una siega de la mies que recuerda el anuncio hecho por el profeta Joel en el 3:13. También aparece el cuadro judicial ilustrado mediante la figura de la vendimia. Las uvas de juicio están en su grano óptimo de madurez y son arrojadas al lugar de la ira de Dios, del 14 al 20 de Apocalipsis. Los 144.000 del capítulo 14 son sin duda los mismos del capítulo 7 que ya hablamos, los 144.000 sellados, ¿no es cierto? Estos han sido escogidos por Dios para llevar a cabo la tarea de la evangelización de los habitantes de la tierra durante los años de la tribulación, después que la iglesia haya sido arrebatada. La iglesia ha sido arrebatada antes de la tribulación, ¿ya? Sacada, bueno, y estos vienen posterior a esto. Los 144.000 serán perseguidos y en muchos casos ejecutados también por decreto del anticristo. En Apocalipsis 14, 12 y 13 hay palabras de estímulo para los mártires y una exhortación a permanecer fieles incluso frente a la muerte. Quienes se sometan a la voluntad de la bestia podrán salvar sus vidas físicas, ojo, físicas, y muchos aquí van a estar atraídos sobre eso por su familia, por el hambre. Ya va a salvar sus vidas físicas, pero tendrán que enfrentarse al juicio de Dios y beberán, como hablábamos anteriormente, del vino de la ira de Dios en su pureza más absoluta. Salvarán sus vidas temporales, pero sufrirán el castigo eterno. Los escogidos de Dios, sin embargo,
Podrán perder sus vidas físicas y sufrir el tormento, las persecuciones de la bestia, pero salvarán en cuanto a la vida eterna y serán ricamente recompensados en la presencia del Señor. Apocalipsis 14, 12 y 13. Esto nos lleva a reflexionar, hermanos, que va a ser muy duro aquí en aquel momento, en aquel entonces, el poder, uno lo lee rápidamente, pero si uno considera el hambre, si uno considera las condiciones comerciales, si uno considera las condiciones políticas que habrá en aquel entonces, religiosas, entonces muchos van a querer decir, ya, ¿sabes qué? Voy a marcarme por obtener alimento, ya no puedo estar así. Entonces van a haber cosas que se van a ir rindiendo, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil en aquel entonces obtener, ¿no es cierto?, poder entregar, de aún sacrificar su propia vida para obtener la vida eterna. Bien, sigamos avanzando entonces. Si el tercer párrafo de Apocalipsis 14 presenta un cuadro del juicio en que el Mesías ejecutará cuando venga por segunda vez a la tierra. El Mesías va a venir con poder y gloria, hay que recordar eso, coronado con una corona de oro. Viene no como cordero, sino que viene como un guerrero para derrotar a los enemigos y juzgar a los rebeldes e inicuos a través del uso de dos metáforas, la mies y las uvas. El texto describe el acto judicial de Dios. Las frases la mies de la tierra está madura y sus uvas están maduras ponen de manifiesto el hecho de que los habitantes de la tierra han llegado al colmo de la maldad. La paciencia de Dios se ha agotado y la oferta de su gracia ha sido rechazada. El Mesías se presenta a la humanidad no como Salvador, sino aquí ya como juez de los hombres. Hay que entender que Dios cada vez estuvo y en la Biblia completa mostrando su gracia, aún en medio de los juicios mostrando su gracia salvadora. Pero llega este momento cuando ya el Mesías ya de alguna manera llega al colmo de la maldad y viene a juzgar a los hombres, a establecer su juicio a través de la ira de Dios. El capítulo 15 del Apocalipsis también pone en manifiesto la preparación divina para la ejecución de los juicios que han de consumar la ira de Dios sobre los habitantes de la tierra. Esa consumación se realiza mediante el derramamiento del contenido de las 7 copas, ¿ya? De aquí vienen las 7 copas, entonces, con las 7 plagas postreras. Bien, en su visión, Juan contempla un mar de vidrio mezclado con fuego, en el que aparecen los mártires de la tribulación que resistieron a la bestia y se negaron a someterse a su exigencia. Ahí los ve. Delante de la presencia de Dios, entonan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. De ese modo, reconocen varios de los atributos de Dios. Uno, su omnipotencia, su poderío total, su justicia, justo, su verdad, su soberanía, su santidad y su dignidad de ser universalmente adorados. Finalmente, el apóstol ve el templo o lugar santísimo del tabernáculo del testimonio que está abierto en el cielo. Del lugar santísimo salen 7 ángeles con las 7 plagas postreras. Los ángeles visten atavíos reales y se preparan para ejecutar la orden divina. El lugar santísimo se llena de humo por causa de la presencia de la gloria de Dios. Durante esta ejecución de los juicios, nadie tiene acceso a la presencia de Dios. Esos juicios escatológicos finales serán inapelables. Dios ha de reivindicar su causa y reclamar el derecho de la soberanía sobre su creación. Bien, hasta aquí tenemos el resumen de los 3 capítulos, muy interesante y muy profundo por lo demás, donde usted puede ir profundizando allí en su material. Esto va a ocurrir, pues, hermano. Muchos tratan de interpretar como que nosotros estamos prácticamente ya viviendo estos momentos de la tribulación o de la gran tribulación, hermano. Aún no es así, aún faltan muchas cosas todavía por hacer, pero lo principal de todo, hermano, es que muchos están preocupados también sobre esta escatología, pero también desconocen la primera venida de Cristo. Es importante profundizar también allí en la primera venida de Cristo, lo que Él dijo, lo que nos enseñó tocante también a estos tiempos finales. Y muchos esperan estos momentos y dicen, no, falta mucho, pero como siempre digo, Dios puede venir por la vida de cada uno en cualquier momento. Así que tener en cuenta eso, que Dios puede venir en cualquier momento, es inminente, puede venir por nosotros de manera individual. Así que eso, hermanos, muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo módulo de Apocalipsis.